Y ahí sí los colegios de alternancia son claves, ministro. Creo que habría que ponerle el alma, el corazón y ser coherentes también con esta infraestructura. Por ejemplo, yo se lo he expresado a usted, de Omacha en Paruro, que está todo listo, pero por una negligencia de un funcionario que no dijo, que no pudo decir que sí efectivamente es terreno inscrito a nombre del Ministerio de Educación, no se pueda construir. El currículum intercultural me parece súper interesante, pero también no hay una propuesta sobre educación básica alternativa. Hay por lo menos 7.000 niños en el país que por este tema de inconsistencia, el tema de la edad, no se pueden matricular ni en la primaria regular, ni en la primaria alternativa. Ahí hay algo que tengamos que hacer. Los COAR, ministro, iniciaron en el 2014. El 2016 deberían inaugurarse los locales. El 2017, fines de 2017, no tenemos una sola obra de COAR, creo, que se esté construyendo. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este sentido? La jornada escolar completa es otro tema. Personalmente, ministro, como Edgar Ochoa, como profesor, no comparto que la calidad educativa tenga que ver con más horas en la escuela. Yo no la comparto. Pero sí creo que es vital, ministro, que se ha conversado con los padres, se ha conversado con los profesores, se ha conversado con los niños para ver si la jornada escolar completa está dando resultados. Ministro, más allá de solamente la enseñanza del inglés, creo que no más. Sería importantísimo entrar en este proceso de evaluación. Para terminar, dos aspectos concretos. El tema del PRONAVE. Me pide una interrupción para terminar. ¿Tiene la interrupción la congresista Gloria Montenegro? Sí, sino que pasaste muy bien mencionado, gracias señora presidenta, el tema del restablecimiento de la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa. Y efectivamente, señor ministro, el tema de salud mental es vital en estos momentos en que vemos la cantidad de violencia contra la mujer, la cantidad de niñas con embarazo adolescente, la cantidad de todo lo que significa la atención del padre al niño y la relación de la comunidad padre, profesor, niño. Y casos de violaciones a niñas y niños con discapacidad. El tema de la orientación, señor ministro, el haberlo retomado, todos lo vamos a aplaudir en la medida en que vayamos dando soluciones institución educativa por institución educativa. Es valiosísimo comenzar en las zonas rurales, en la zona de selva, donde vemos mayor cantidad de casos. Y el tema de salud mental, vital en todas las zonas y regiones. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Para terminar, Sí, por favor, para terminar, congresista Ochoa. solamente pedir al ministro la atención y mirada. Hay varias familias al PRONAVE que han pedido el tema del crédito escolar o la beca estudiantil. En estos momentos, ministro, a través de la presidencia, incluso acompañamos a 10 jóvenes en este problema que tenía Estados Unidos, que fueron refugiados por la embajada de Vietnam y no por la del Perú. Pero estos chicos están esperando una respuesta para el tema de su financiamiento de la beca. Y obviamente cierro mi participación, senador ministro, lo veremos en la Comisión de Presupuesto, solamente para anticipar. Es cierto que el 23% está en el APNOP, pero el APNOP quiere decir actividades presupuestadas que no terminan en productos. En Chusco, en términos percepciones, con esa plata, gástale lo que puedas, lo que quieras, o carga a esa actividad lo que tú creas que no puedes cargar en las demás. Y solamente en esa función hay más de 4.000 millones, o sea que no es poco, ¿no es cierto? Y mientras estaba la señora ministra en agosto, por lo menos habían 2 actividades que hacían más de 1.500 millones que no tenía 1% de ejecución presupuestal. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra la congresista Leila Chihuán. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio la presencia del señor ministro esta mañana tarde ya. Y muy puntual, usted se ha referido sobre los resultados regionales en los últimos años también en cuanto a educación. ¿Cuáles son las acciones puntuales que se vienen desarrollando para resolver los problemas de equidad en términos de aprendizaje? Por ejemplo, según la evaluación censal de estudiantes en el 2016, solo el 17.7% de estudiantes del segundo de primaria de Loreto logró los resultados esperados en lectura contra un 69.7% de los estudiantes del mismo grado en Moquegua.
Eso sin tomar en cuenta que en ambos casos los resultados que se obtuvieron indican que estos estudiantes lograron menores competencias en aprendizajes que en el año 2015. ¿Cómo se plantea resolver los problemas que se presentan en la diferencia de nivel que logran los estudiantes de educación secundaria y el nivel que se requiere, nivel óptimo que se requiere para ingresar a una universidad estatal, por ejemplo? Hablamos y nos habló usted de potenciar la universidad pública, ya lo han hablado también aquí los colegas congresistas, pero señor ministro, por intermedio suyo, presidenta, no solo es presupuesto, se necesita algo más para potenciar. Hablamos de calidad educativa, pero también la calidad y la formación que brindamos desde el Estado a nuestros maestros, a nuestros profesores. Otro tema del cual me gustaría mencionar, ya sé que el Ministerio de Educación tiene poco o mucho que ver en este tema, sobre los Juegos Panamericanos. Si bien es cierto, el Ministerio no se encarga de lo que es toda la infraestructura y todo el evento en sí, se encarga de la parte principal, que son los deportistas, y el Ministerio a través del IPD. ¿Se ha solicitado alguna ampliación en presupuesto para la formación y preparación de nuestros deportistas? Cada vez nos queda menos y los resultados que estamos viendo hasta el día de hoy tampoco son de lo más optimistas como para poder entrar en el cuadro de medallas para este torneo de una manera expectante. Nos ha hablado también en uno de los puntos, usted menciona en su presentación sobre la prioridad de capacitación de maestros de educación primaria urbana, así como también de la ampliación dentro del mejoramiento de la educación secundaria, ampliación a 95% la cobertura de educación secundaria al 2021. Dentro también de la jornada completa. Pero nosotros que hemos tenido la oportunidad semana a semana con mi despacho de visitar las diferentes instituciones educativas, algunas de ellas con jornada completa, el problema siempre es o radica en la alimentación. No todos los colegios reciben la alimentación por parte del Estado, llámese Ministerio de Educación, la asumen los padres de familia y algunos chicos se van a su casa a almorzar y ya no regresan. Les entra el sueño, pues, después de almorzar. Quieren hacer la siesta y cuando se despiertan ya pasó la hora. Entonces, ¿cómo comprobamos esta mejora? ¿Qué índices tenemos de mejora? Si la realidad es que no todos los chicos participan de esta jornada escolar completa. En su diapositiva número 4, usted nos habla de calidad y de equidad. En la primera parte, una educación que forma personas saludables física, mental y socialmente. En la segunda, una educación que forma buenos ciudadanos con valores. Hablamos de valores y hablamos de formación personal, pero en la primera parte retomo personas saludables física, mental y socialmente. No nos ha dicho nada sobre la educación física escolar. Lo estamos dejando de lado. Los colegios cada vez se centran en infraestructuras sólidas y hacia arriba. No hay espacios para, a nivel inicial y primaria, hacer psicomotricidad, educación física básica, deporte base, y a nivel secundario algunos no lo hacen y nos limitamos a lo de siempre, los colegios católicos, los colegios privados que tienen una buena infraestructura para desarrollar la educación física. El Congreso pasado aprobó un presupuesto importante para los profesores de educación física. ¿En qué nivel estamos? ¿Están cubiertas todas las plazas a nivel nacional? Yo creo que no. ¿Cuántos maestros faltan para cubrir esas plazas a nivel nacional? Grandes unidades escolares, colegios emblemáticos ahora, tienen un profesor para 8 secciones. Y es la realidad, es lo que tenemos ahora. ¿Cómo está la escala de sueldos? ¿Está siendo atractiva ya de una vez, por fin, la carrera de educación física? ¿Cuántas universidades? Creo que son 4 nada más, entre públicas y privadas, que ofrecen esta carrera de profesores de educación física o para profesores de educación física o ciencias del deporte. Definitivamente
la mejora tanto educativa como mental también incluye una parte física que refuerza la educación de nuestros estudiantes. Calidad y equidad, sí, es muy importante, pero ¿cuántos somos? ¿A cuánto asciende? Habló usted también de los maestros que se van a capacitar de manera virtual. Y yo quería, más que una pregunta, que me dé su opinión en cuanto a la educación virtual. Le digo por qué. Porque dentro de la ley universitaria y lo que le compete a la SUNEDU, la educación virtual tiene un porcentaje de 50% presencial. Somos muchas las personas que nos debemos a la educación virtual. En este caso hablo tanto de deportistas, gente que estudia después de trabajar en la zona de frontera, gente en el BRAEN, la minería, muchos presos, personas privadas de su libertad que estudian o estudiaban a través de la educación virtual. Me gustaría su opinión, en todo caso, sobre este tema, porque, como usted comprenderá, personas privadas de su libertad no pueden hacer el 50% de la educación virtual. No pueden, es imposible. Entonces, lo que más sobra en las cárceles es tiempo. Y si no se emplea de la mejor manera, no podemos pretender una verdadera reinserción al momento de que salgan estas personas de cumplir su condena. Eso es todo, Presidenta. Muchísimas gracias, Ministro, por su atención. Gracias, congresista Chihuán. Pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Bien, todos a favor. Tiene la palabra el señor ministro para poder responder las preguntas de los señores congresistas. En primer lugar, quiero decirle a la congresista Montenegro que el logro para que Nelly Tejeda pueda ser parte de la delegación a los Juegos Bolivarianos en el mes de noviembre ha sido un trabajo conjunto con la Comisión de Educación y que hemos trabajado de manera coordinada con la congresista Paloma Noceda para lograr este objetivo. Por eso le agradezco públicamente por esta tarea y espero que en muchas tareas podamos seguir trabajando juntos en favor del deporte, de la educación física y de la educación en general. Con respecto a la prevención y con respecto al desarrollo de programas de aprendizaje comunitario, quiero decirle, congresista, que estamos en ese camino y lo vamos a fortalecer, sobre todo en los programas que se vienen desarrollando en algunos distritos de La Libertad. Yo espero que con el tiempo proyectos no solamente como estos, sino otros puedan ir siendo asumidos por el Estado para que tengan sostenibilidad en el tiempo. Y con respecto al canon para los institutos, creo que es una idea muy importante que el Congreso debería recoger para la legislación correspondiente. El congresista Velázquez Quisquén hablaba de la importancia de la Rectoría del Ministerio de Educación y yo quiero decir que ese es un tema que está en nuestro análisis. Yo he sido testigo entre el año 2004 y el 2011 de una especie de fraccionamiento de las direcciones regionales de educación que no siempre correspondían a las grandes políticas educativas nacionales, congresistas. Pero también es correcto afirmar que del 2013 para acá ha habido una especie de recentralización, como también lo han planteado varios congresistas, entre ellos el congresista Ochoa. Lo que hay que buscar es un punto intermedio, que fortaleciendo la autonomía de la escuela, fortaleciendo la descentralización educativa,
haya algún nivel de vínculo en la gestión que permita garantizar las políticas educativas nacionales. En eso estamos trabajando y en el momento oportuno que tengamos claro el tema, se los haremos conocer prioritariamente a ustedes para que nos apoyen. También es importante señalar que en lo que corresponde a las consultorías, asesorías, órdenes de servicios, el Ministerio de Educación ha hecho 3 acciones de control. Primero, una sobre el programa de becas. Luego, una acción de control de corte de la nueva gestión con las gestiones anteriores. Y tercero, una acción de control para tener un informe detallado de todo lo referente a las consultorías, asesorías y órdenes de servicios sobre las cuales hay mucha crítica de parte del Congreso de la República. Yo espero que pronto tengamos los informes del órgano de control para derivarlo a esta comisión y a los congresistas respectivos. Por otro lado, en el tema universitario, es bueno decir que nosotros estamos trabajando para que la SUNEDU acelere los procesos de licenciamiento, para que se acerque a las universidades y sobre todo para que haya menos burocratismo. Es así como en menos de 2 semanas se ha logrado licenciar a 4 universidades y esperemos que en noviembre se licencien a más, entre ellas a 2 universidades públicas muy reconocidas. Mientras tanto, el tema ya de la ley universitaria, como le he dicho, no está en la agenda de mi despacho, pero cuando se proponga desde el Congreso su debate, opinaremos para avanzar, para fortalecer la reforma, de ninguna manera para regresar a la NR y mucho menos al CUNAFO. Con respecto a ProCalidad, es un proyecto del Banco Mundial que financian a todas las universidades. La ley universitaria establece la prioridad en fortalecimiento a 12 universidades emblemáticas y en el 2016 se destinaron 90 millones solo a estas. En 2017 financiamos a 5, luego a 12 y a 13 universidades más en 18 regiones por un total de 220 millones de soles. Sin embargo, quiero decirle, congresista, y a todos los que se han preocupado por este tema, que pondré más atención para hacerle conocer mayores detalles. El congresista Alfredo Oliva nos hablaba de los PRONEI. Miren, congresistas, yo tengo 4 semanas hábiles en el Ministerio de Educación. Yo he encontrado un presupuesto ya definido que tengo que sustentar el 30 ante la Comisión de Presupuesto. Y se está comenzando por priorizar en Lima, pero estoy de acuerdo con ustedes que esto tiene que extenderse a todo el Perú, porque no basta con lograr la meta de la universalización de la educación inicial, sino que debemos también que los programas no escolarizados, donde no hay docentes de educación inicial, hay las animadoras a las cuales se les paga 400 y 500 soles y que con todo el esfuerzo, la buena voluntad, no son pues docentes profesionales de educación inicial. Y lo ideal es que una vez que al mismo tiempo que se universaliza la educación inicial, los programas no escolarizados vayan disminuyendo y se vayan convirtiendo en CI. Pero eso, congresistas, tenemos que ser claros. Necesitamos esto, como decía mi papá, se necesita dinero. Y ustedes tienen que apoyarnos, si es posible,
si es posible, desde este mismo aprobación del presupuesto, porque si ustedes nos dan más dinero, no lo haremos en Lima, sino que lo extenderemos a varias de las regiones a las cuales ustedes representan. Es un tema presupuestal, Ministro, por eso comenzamos con Lima, pero vamos a continuar con otras regiones. Ministro, Ahora, ¿por qué se pide comienza? un segundito, una interrupción la congresista Chihuán. Gracias, Presidenta. Tomando en cuenta lo que acaba de decir el señor ministro, nosotros somos conscientes de que las deficiencias, sobre todo, están en el interior del país. La mayoría de congresistas de esta comisión son del interior del país, así que con toda confianza usted pida que se le dará. Muchas gracias. La idea es mejorar la calidad de la educación. Y nosotros haremos fuerza común con la Comisión de Presupuesto para que se obtenga el presupuesto necesario para que podamos empezar con esta reforma y esta mejora de la educación en nuestro país. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Puede continuar, ministro. Por intermedio suyo le agradezco mucho a la señora congresista. Con respecto a los colegios emblemáticos, que también planteaba el congresista Oliva, miren, yo estuve en Piura y yo recuerdo el 2010 que estuve en Piura en la Gran Unidad Escolar San Miguel y no estaba terminado. Y hasta ahora no está terminado. El colegio Fátima, estamos en el 2017 y no está terminado. La Gran Unidad Escolar Carlos Augusto Salaverry. Hay colegios que por razones inexplicables, que yo realmente lamento, hay muchos colegios emblemáticos en muchas regiones que no han podido concluirse y que por eso es indiscutible reformar el PRONIED, tarea que vamos a iniciar a la brevedad para resolver todos estos problemas. Por otro lado, decía el congresista Edmundo del Águila que el tema de beca 18 tiene que estar íntimamente vinculado a una mirada distinta. Y evidentemente, con otras preguntas de algunos señores congresistas, no es posible que universidades muy prestigiadas y de reconocida calidad no estén involucradas en el programa. Y también es inaudito que en algunos casos se haya venido pagando la pensión más alta de la universidad privada como si el Estado fuera una caja que tiene mucho dinero como para pagar cerca de $1000 por una pensión de beca. Todo esto va a cambiar y ya se está cambiando, y eso es parte de la auditoría a la que está sometido el Programa Nacional de Becas. Eso va acompañado con un planteamiento adicional del congresista que tiene que ver con las huelgas. La acción del Ministerio de Educación en estas 3 semanas es de diálogo, de apertura, de escucha y lo vamos a continuar, pero también es de compromiso, porque el Ministerio abre las puertas para escuchar, para atender, para valorar al maestro, para tratar, por ejemplo, que el dinero que se les ha descontado por la huelga, y vuelvo a decirlo desde este recinto, se les pague oportunamente. Si un maestro recupera clases en octubre, se le pague en octubre. Si recupera clases en noviembre, se le pague en noviembre, en diciembre y en enero, totalmente de acuerdo a la verificación de la recuperación de clases. Pero así como exijo eso, y así como recibo a los dirigentes y a los maestros, yo pido un compromiso con los alumnos, con mis alumnos, con nuestros alumnos y alumnos de la escuela pública, para que no pierdan una hora más de clase, ni este, ni el próximo, ni el siguiente año. Con respecto a lo que decía el congresista Guillermo Bocangel, está bien dicho, ¿no?
los 400 soles, a lo cual ya me había referido, a los colegios técnicos que le vamos a dar prioridad. Me gustaría, y eso es lo que aprovecho acá que estoy con mis técnicos, vamos a identificar cuántos colegios como Fe y Alegría pueden dar ocupaciones técnicas, para darles libertad en el uso del plan de estudios y puedan enseñar ocupaciones técnicas. Claro, pero para ello tienen que tener un mínimo de maquinaria, de equipamiento y de profesores, porque no vaya a pasar como en alguna ocasión cuando yo era viceministro, que fui a un colegio donde se enseñaba tecnología del vestido y la profesora enseñaba en la pizarra. No habían remalladoras, no habían máquinas. Entonces, ¿qué tecnología del vestido? Le pide una interrupción al congresista Bocángel. Sí, 30 segundos. Sí, señor ministro. Existen en muchas regiones colegios que ya son considerados el colegio industrial, ¿no? Agropecuarios, que tienen técnicos, ¿no? Por ejemplo, en mi región existe, hay equipos, hay mobiliarios, y lo importante es que su equipo en diagnóstico, inclusive con nosotros mismos, se puede hacer los convenios con las mismas instituciones y las universidades, pues las universidades tienen infraestructura, etcétera, donde los chicos pueden tener las horas, inclusive de los equipos que necesiten. Esos equipos, esos colegios que ya están agropecuarios, por ejemplo, en la gestión que estuve, hicimos inclusive que, por ejemplo, los colegios agropecuarios, un colegio agropecuario, tengan 5 vacantes en un examen, tanto para agronomía, tanto para agroindustria como para medicina veterinaria, es decir, de esos 40, 45 chicos que salían de promoción, 15 prácticamente tenían asegurado su ingreso a la universidad por esa formación agropecuaria que tenía en agronomía, en agroindustria y en veterinaria. Eso es lo que debe comenzar a promover esa integración, esos convenios con las universidades. Gracias, congresista. Puede continuar, ministro. Por su intermedio, señora presidenta, a todos los congresistas, la educación tecnológica moderna habla de la modalidad dual, no solamente para los colegios, sino para los centros de educación técnico-productiva e inclusive para los institutos y escuelas superiores. ¿En qué consiste? Que, por ejemplo, yo dicto o desarrollo los módulos sociales, científicos, generales con maestros en el colegio, en el instituto, y las ocupaciones tecnológicas, lo que se llaman ahora los módulos técnico-ocupacionales, los desarrollan los mismos ingenieros, los mismos técnicos, y utilizando la capacidad instalada que hay en la empresa. Yo he trabajado 5 años como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio de Lima y ahí hicimos un buen proyecto que se lo hicimos llegar al Ministerio de Educación. Ahora yo que estoy en el Ministerio voy a desempolvar eso para que la educación técnica dual sea parte también de la educación básica y de todas las modalidades y niveles del sistema educativo. Los 75 años, el Ministerio ya opinó favorablemente por los 75 años. Yo ya cualquier debate, si debe ser en el marco de la autonomía de cada universidad, es un tema que ustedes deben evaluar, pero nuestra opinión es que de una vez por todas se defina que el tope máximo para la jubilación o cese de los maestros universitarios sean los 75 años. Porque cuanto más tiempo, más se complica el tema. Con respecto al plan de recuperación de clases, hay un decreto supremo de transferencia de recursos para el pago de los días descontados, de tal manera que todo está garantizado por 78 millones de soles. El congresista Dipa Guamán nos hablaba de la jornada escolar completa. Yo les voy a dar una opinión que yo he sostenido siempre. La jornada escolar completa es una aspiración histórica, inclusive de lo que estudiamos sábado por la mañana y tarde. El tema es que la infraestructura no ha crecido en función de la población estudiantil. Eso es uno. Y dos,
que la jornada escolar completa tiene que hacerse no solamente aumentando de 7 a 9 horas diarias, sino que tiene que hacerse un marco de mejor calidad. No basta extender el horario. Y ahí han habido varias debilidades. Se comenzó con una determinada cantidad, después 600 más, después 2.000. Pero me parece bien, porque no es una decisión de mi gestión, sino de la gestión anterior, fortalecer primero estas 2.000 instituciones con jornada escolar completa para que realmente los chicos estudien más, pero en mejores condiciones de calidad. Y ahí, con el MIDIS, estamos trabajando para iniciar un proceso de alimentación, sobre todo en los sectores de los quintiles más bajos. Yo sé que este es un tema muy delicado. Lo único que yo no quiero es que mis directores y mis profesores, en vez de dedicarse a enseñar en los colegios, se dediquen a atender a los alumnos para que almuercen. Los directores tienen que encargarse de la parte académica, educativa, pedagógica. Y el MIDIS, espero que nos ayude progresivamente y se encarguen de toda la parte administrativa de la alimentación para que después podamos cumplir con la tarea fundamental de educar a nuestros hijos.